Bueno, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas nuevamente. Otro video de El Sur También Programa. Esta vez lo tuve que hacer en mi canal personal porque no me di cuenta que YouTube te exige pedir un día antes permiso para la primera vez que vas a hacer una emisión en vivo. Entonces lo pedí esta mañana y claramente no pasó un día todavía. Así que bueno, lo tuve que hacer en mi canal. Si esto lo estás viendo grabado, entonces ya va a estar en el canal de su también programa, pero bueno. Si lo estás viendo en vivo, no te suscribas a mi canal personal porque no lo uso, básicamente. Suscríbete al de el sub también programa. Bien. Lo que vamos a ver hoy es un problema real que está ocurriendo de hecho, en un sistema que está en producción. Es un sistema que desarrollaron un grupo de estudiantes de la Universidad de Hurlingham, de una materia que se llama Desarrollo de Aplicaciones, que es parte de la Tecnicatura Universitaria de Informática. Y básicamente lo que hace este sistema, que ahora yo les voy a mostrar un poco, es permitir a un estudiante o a alguna persona que vaya a acudir a la universidad pedir un turno para una actividad presencial. ¿Saben? Estamos todavía en el marco de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Entonces, bueno, varios centros educativos que están de a poquito volviendo a las actividades presenciales están elaborando distintas estrategias para que se pueda volver a la presencialidad, pero sin que se multipliquen los contagios, ¿no? Como una presencialidad cuidada, vamos a decir, limitada. Entonces, en ese marco, ahí me avisaron por la cucaracha que estaba muy fuerte la música. Vamos a ver si mejora. Entonces, en ese marco, yo como docente de esta materia, junto a este grupo de estudiantes, bueno, llevamos adelante este proyecto que se llama Turnos, un nombre no muy ingenioso, y que ahora les voy a mostrar un poquito cómo funciona para entender el problema que vamos a solucionar hoy, o intentar solucionar hoy. Lo que están viendo acá en pantalla es lo que vería una persona que se inscribe, ¿no? O que busca inscribirse en una actividad. Una actividad, por ejemplo, podría ser ir a utilizar una computadora, podría ser ir a una visita guiada por la universidad, eso está organizando la universidad para ingresantes, podría ser, en este momento no, pero quizás en un mes o en 2 meses, asistir a alguna clase o alguna actividad de alguna materia. Ahora no, porque todavía no comenzó el cuatrimestre. Pero bueno, básicamente es eso, ir a hacer un trámite, lo que sea, cualquier cosa que se haga dentro de la universidad de manera presencial, se va a manejar con este sistema. Entonces, cuando alguien quiere asistir a una actividad, lo que hace básicamente, bueno, se va a registrar en esta aplicación, yo ya estoy registrado, va a buscar la actividad a la que quiere ir, por ejemplo, bueno, biblioteca no, vamos a poner charla viverismo, por ejemplo. Bueno, te hace algunas preguntas a modo de declaración jurada, cómo vas a ir, no modalidad propia, y completé la capacitación. Y acá yo estaré en condiciones de pedir un turno. No voy a pedir un turno porque no voy a ir a esta actividad. Y este es el sistema real, digamos, ¿no? Me creo una cuenta en el sistema real. Pero lo que debería ocurrir, yo no sé si habrá alguna ahora. No, bueno, ahora no. Es que cuando estas actividades se llenan, porque las actividades tienen un cupo, ¿no? Porque si no, digo, la gracia de este sistema es poder poner un cupo que se foro
Entonces el espacio va a tener un aforo asociado y en función de eso es cuánta gente va a entrar a la actividad, respetando distanciamiento social y el protocolo que la universidad elaboró. Entonces, en esta pantalla, aunque no se ve ahora porque no hay ninguna actividad que esté completa, hay un control de esa capacidad. ¿Cómo se ve ese control? Bueno, si yo acá busco una actividad y la actividad está completa, me va a aparecer no disponible, o sea, me va a aparecer en gris y va a decir no hay cupos disponibles. Ahora no hay ninguna que esté en esa condición, yo podría haber creado alguna, pero no lo hice. Y sencillamente no me va a dejar inscribir. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema de concurrencia? Reúne. Digo, ¿no? El vivo este se llama Solucionando un problema de concurrencia. Entonces, el problema de concurrencia es que en este momento, digamos, ni siquiera en este momento, cuando yo entré a esta pantalla, el sistema fue a la API y me trajo las actividades. Y me trajo las actividades que estaban disponibles en ese momento. Ahora, desde que este campo se llenó hasta que... espérenme un cachito que voy a cerrar la mano. Ahí va. Entonces, decía, desde que este campo se llenó hasta que la persona efectivamente pidió el turno, pasó tiempo. ¿Y qué puede haber pasado en ese tiempo? Y que no haya más lugar. Por ejemplo, imagínense que hay otra persona en este mismo momento pidiendo un turno para usar la PC el lunes de 8:30 a 10:30 y que a esa actividad le quedaba un lugar. Yo cuando entré a esta página todavía estaba ese lugar. Ahora la otra persona pidió el turno antes que yo, pero como esto no se recarga automáticamente, o sea, si yo ahora recargara la página ya no me aparecería esa actividad, pero yo, como usuario no va a estar recargando esta página porque ya le aparece. Entonces en el momento que da clic acá en guardar, en realidad esa actividad ya no está disponible. Y eso es un problema de concurrencia. ¿Por qué? Porque hubo dos personas que quisieron acceder al mismo recurso y ese recurso era limitado. Entonces, eso puede pasar con una diferencia de segundos. En ese caso sería sencillo, porque bueno, lo que habría que hacer simplemente es que este botón de guardar chequee en el momento que guardas si hay lugar. Entonces, por ejemplo, en esta pantalla podría uno apretar guardar y aparecer un mensajito acá abajo, no sé, lo sentimos, no se pudo guardar porque la actividad está completa. Después ese es otro desafío, cómo comunicarle a un usuario que no se puede escribir a la actividad que 2 pasos atrás yo le dejé seleccionar. Pero bueno, se puede poner un mensaje acorde y explicar la situación, que es básicamente esa. Mirá, la actividad se completó mientras vos pedías acceso. Entonces, un poco eso es lo que hay que hacer ahora, ¿no? Digamos, yo voy a mostrar ahora una posible forma de resolver eso desde el backend. Esperen que voy a subir un poquito más el volumen y me van diciendo ahí, ustedes me van diciendo por el chat, tal se escucha. Tengan en cuenta que hay un pequeño delay, entonces lo que ustedes escriban en el chat yo lo voy a ver en un ratito. Bien, entonces les decía que vamos a ver un poco de código. Bien, el código, esta aplicación que yo les mostré tiene dos partes, uno es un frontend, otro es el backend. El frontend es lo que ustedes estaban viendo, hecho en React, con Material UI y otra serie de tecnologías que no vienen al caso. Y el backend está hecho en Node.js y digamos interactúa con una base Postgre que es básicamente un SQL. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, en primer lugar vamos a yo les voy a mostrar ahora un poco cómo funciona este programa.
Y después vamos a agregar la funcionalidad para que haga este chequeo, y además lo vamos a hacer de manera transaccional. Ya les voy a explicar por qué. Bien, vamos a subir un poquito más. Y ahí ustedes dirán, se escucha muy fuerte. ¿Cómo es que se escucha? Bien. Un cachito el chat. Una pantalla. Bueno, esto es así, básicamente. El backend tiene estas carpetas que están acá. Ahí está. Tiene controllers, tiene modelos, rutas y otra serie de cosas que ahora no importan. Las rutas son las que definen, ¿no?, cómo se accede. En este caso, la ruta que a nosotros nos va a interesar es la de turnos, porque es la ruta que se utiliza para pedir un turno. O sea, esta pantalla, cuando yo toco guardar, va a pedir un turno a esta actividad que se llama uso de PC y que tiene un ID, bueno, cuestiones técnicas que no importan. Y lo que va a hacer eso, va a terminar ejecutando un post y va a terminar llamando a esta función que está acá. Básicamente agarra al usuario y la actividad, es una serie de chequeos. Se fija si existe el usuario, se fija si existe la actividad, se fija si el usuario puede pedir turno. Esto no lo voy a mostrar ahora, pero el sistema soporta la idea de asociar actividades a ciertas carreras. Entonces, por ejemplo, si hay una clase de introducción a la programación, tendría sentido que solamente las personas que están cursando la tecnicatura en informática se puedan inscribir. Porque no tendría sentido que sea pública, porque seguramente esa clase está inserta en otra serie de clases virtuales. Entonces, no, si se inscribe una persona cualquiera, le quitaría lugar a una persona que está estudiando esa materia. No tendría mucho sentido. Entonces, y además mete ruido, ¿no? Porque imagínense si esto lo usa, eventualmente, si esto se empieza a usar de manera masiva y todas las carreras, todas las materias cargan actividades, entonces sería larguísima la lista de actividades. Yo estoy cursando enfermería, no me importa ver qué actividades creó la licenciatura en educación. Para mí, que estoy cursando enfermería, eso sería ruido simplemente. Hasta me podría confundir, porque quizás yo pienso que es algo de mi carrera y me anoto y después voy y en verdad nada que ver. Entonces, bueno, por eso tuvimos esta funcionalidad. Entonces, ¿cómo está hoy el código? Hace esos 3 chequeos. Este en realidad no hace falta, porque el usuario ya está logueado. La condición no se podría dar nunca, pero no importa. Estas dos sí. Si a través del frontend, no podría pasar. Pero si alguien utiliza la API por afuera, podría darse que mande una actividad que no existe o que no puede pedir turno. Digamos, no está de más hacer esos chequeos, porque el día de mañana esta API se podría utilizar desde otro front. Por ejemplo, una aplicación para el celular. O no sé, un departamento de la universidad podría crear otra aplicación solo para ellos, bueno, etc. La API se podría usar desde otro cliente que no sea nuestro frontend. Y fíjense acá básicamente lo que pasa. Bueno, agarra eso y crea un turno. Fin. No hay ningún tipo de chequeo de si en ese turno hay espacio y mucho menos de concurrencia. Entonces, lo que yo voy a cambiar ahora es justamente eso. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a... Bueno, esto es un modelo, vamos a mostrarlo. Un modelo de SQLize, que es una biblioteca que sirve para interactuar con una base de datos SQL. Básicamente, cuando uno crea el modelo es nada más y nada menos que una clase, en el sentido tradicional de objetos, pero una clase que tiene algunos métodos especiales, como por ejemplo, no sé, dis.save. No, justo este es static. Con dis.save yo puedo guardar el objeto, digamos, si cambió algo, esto lo guarda. Puedo hacer dis.update y pasarle acá la lista de cosas que quiero que cambie.
puedo hacer varias cosas, que son varios métodos que me los da superclase model, que es una superclase que es de SQLite y esta biblioteca. Entonces, digamos que yo, especificando campos que tiene en la base, el tipo de datos y luego las asociaciones que tengo con otros modelos, yo acá puedo escribir código que pareciera como objetos, digamos, ¿no? O sea, yo de algún modo puedo olvidarme de a ratos que estoy interactuando con una base de datos SQL. Digo de a ratos que tarde o temprano uno necesita aprovechar o quiere aprovechar características de la base de datos, ¿no? Porque si no, uno no la utilizaría. Por ejemplo, quiero contar los turnos hay, y eso implica asociaciones entre tablas, digamos, eso yo no lo voy a hacer a mano, porque va a ser lento, digamos, para eso puse una base de datos. Entonces, ahí yo, cuando empiezo a hacer cosas un poquito más complejas, me empiezo a acordar que hay una base de datos abajo. Pero, aún así, lo puedo hacer con métodos, digamos, no tengo que estar escribiendo queries de SQL, select asterisco, select id, from, inner join, digamos. Como que la biblioteca se encarga bastante de eso. Y yo me encargo de programar, digamos, ¿no? De programar en objetos. Bien, entonces, en este caso, yo voy a entrar por la actividad, no voy a entrar por el turno, que me parece un mejor diseño, que la actividad sea la que haga los chequeos y me devuelva el turno si es que lo puedo crear, y si no lo puedo crear, que falle. Entonces yo después poder contarle al usuario de alguna manera que falló. Bien, entonces yo tengo acá algo que hice como para hacer una pequeña prueba. Hice unos tests y en particular hice un método de lugares disponibles. No estaba hasta hace un rato. Que hace eso, ¿no? Me cuenta cuántos lugares hay en la actividad. Acá que hice arriba, más arriba, bueno, creé un usuario, creé un edificio, un espacio, una actividad, bueno, todas cosas que necesito poder crear una actividad, que no viene al caso. Básicamente creé una actividad que tiene lugar en un espacio que tiene 15 de aforo, o sea que en el espacio entran 15 personas, entonces todas las actividades que ocurran ahí tienen ese límite de 15. Y después no le hice ningún turno, entonces fíjense que en este caso lugares disponibles me devuelve 15. Si yo agregara un turno, vamos a hacer eso. Acá estoy usando, bueno, tecnología que no voy a explicar ahora porque si no, no termino nunca, pero básicamente esto es una biblioteca que se llama Jest, JS, creo que para escribir test, se llama Jest. Y yo acá, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo crear un turno. A ver, turno. Me parece que, a ver qué atributos tiene. Actividad ID, usuario ID, esos son los que importan. Después tiene otras cosas. Bueno, medio de transporte, bueno, ese me lo va a exigir. Entonces, vamos a poner esas dos cosas. Esas tres cosas. Usuario ID, el usuario que tengo creado más arriba, actividad ID, la actividad que tengo creado más arriba y medio de transporte, movilidad pro. Bueno. Entonces ahora este test debería devolver 14, ¿no? Yo lo corro. Y bueno, está un poco lenta la máquina porque estoy transmitiendo en vivo, etc. Fíjense que falló. Si esperaba 15, volvió 14. Entonces está bien. Prueba. Bien. Pero no es esto lo que yo quiero programar. Esto es algo que me sirve para lo que yo quiero, ¿no? En realidad, lo que quiero programar es una función, un método que saque un turno. Entonces vamos a poner sacar turno para, y esta función o método necesito que tenga el usuario. Bien.
Lo vamos a hacer con TDD, con una especie de TDD. Entonces, vamos a arrancar acá, sacar turno para, y le vamos a bajar el aforo a este espacio para que se un embole probar. Entonces, vamos a ponerle solamente un lugar. Y vamos a crear a otra persona. Voy a pedir un turno, voy a necesitar dos personas. Entonces acá vamos a poner otra persona. Y este se va a llamar Pirulo. Y le tengo que poner un DNI distinto para que no me falle el registro. Y le tengo que poner un email distinto. Esto no necesito que sea admin, así que lo voy a volar. No importa. Y acá me guarda la otra persona. Entonces, bueno, primer test, sacar turno para. Bueno, vamos a ver cuando hay lugares disponibles. Entonces, ¿yo qué quiero? Que si yo hago actividad, sacar turno para el informático, esto me devuelve un turno. ¿Y qué me voy a fijar en este turno? En principio me voy a fijar en que me devuelva algo, no me importa. Bueno, puedo hacer esto. To be instance of turno. Entonces, bueno, ahí me fijo que me devolvió un turno. No es un gran chequeo, pero para arrancar estamos bien. Ejecuto, aparente falla. Uy, lenteja que está ahí. Bien, falló, sí, porque esto devolvió nada. Se esperaba turno y devolvió undefined. Obviamente porque no codié nada. Bueno, vamos a hacerlo simple. Sacar turno por usuario, queda el turno y lo devuelve. Turno create. Que le vamos a poner usuario ID. Le vamos a poner usuario.id. Actividad ID. Le vamos a poner el ID de este objeto. Y medio de transporte. Lo vamos y entonces acá bien, acá están ocurriendo cosas que no voy a explicar todas. Tienen videos en el canal donde muestro un poquito más en detalle. La idea de este video es ver cómo resuelvo una funcionalidad. Pero bueno, estoy usando Prettier, eso es lo que hace que cuando guardo se me formate el código. Estoy usando Slim, ese que me advierte cuando alguna. Por ejemplo, si saco esto, me dice, che, mira que este test tiene expect. Como que es un test que siempre va a dar verde. Si defino una variable y no la uso, se queja por dos, digamos, acá me va a decir que no existe y acá me va a decir que no la estoy usando. Bueno, y así varias cosas. Bueno, entonces crea el turno y vamos a devolverlo. En este caso, y ahora tendría que pasar el tema. Bien. Ya que estamos, vamos a mejorar un poquito este test y vamos a ver que devuelve lo que tendría que devolver. Entonces, bueno, yo me voy a fijar que la actividad ID es el ID de la actividad, que el usuario ID es el ID del informático y que el medio de transporte es movilidad pro, ¿no? Como para ver que hizo algo. El test anterior diga que me devuelve un turno, pero no mucho más. Bien. Entonces ahora vamos a escribir el segundo test, y acá donde empiezan los problemas. Bueno, no los problemas, pero acá es donde no falla hoy en día porque no está implementado. Entonces
Bien, ¿qué quisiera yo hacer acá? Cargo otro turno y ver que se rompe. Vamos a ponerle otro turno, pero acá ya no sería para el informático, sería para la otra persona. Y yo acá quisiera ver que se rompe. Entonces acá, un machete, porque hay cosas que no me las acuerdo. Y esto sería básicamente así. Para ver que una promise se rompe, porque esto en Argentina es una promise, yo puedo usar esta sintaxis. Entonces esto lo vuelo porque no lo necesito. Y vamos a ver que tire error. No importa, no tira, fue lo mejor. Entonces, acá cuál es el problema, ojo con esto, porque este test no va a fallar porque no está implementado, pero además no va a fallar porque cada vez que se ejecuta un test se borra la base. Entonces, a este test de acá no existe el turno de acá arriba. Entonces, vamos a cambiar eso. Vamos a agregarle a esto que saque este turno. Y como lo quiero usar abajo, vamos a meter. Bien, entonces esto lo borro, esto acá y vamos a correr estos tests. El de arriba debería pasar, el de abajo no, porque no está implementado. Bien, dice que recibió una promesa válida en vez de una rechazada. Y si yo acá miro, acá van a ver dónde está el problema, que estamos queriendo atacar. Si yo acá hago actividad punto lugares disponibles, pongamos que lo logueo, pero igual voy a loguear, así que no hace falta. Van a ver que esto tiene que dar -1. ¿Por qué? Porque yo le estoy metiendo dos turnos, le estoy metiendo el del informático y el de la otra persona. Vamos a ver. ¿Qué pasó? Tardó mucho, me parece. A ver. Ah, no, es que falla esto. Dale por acá. No llega a ejecutar hasta acá abajo. A ver, vamos a hacer. Vamos a sacar esto un momento. No importa, ya sé. ¿Qué está pasando? Acá, bueno, fíjense, no se entiende mucho. No sé por qué me falló el debug. No solo me falla nunca. Fíjense que da -1. Acá está, lugares disponibles -1. Porque no hay ningún chequeo, o sea, esto pasa derecho. Crea el turno, lo devuelve, se acabó. Fin. Bueno, entonces, vamos a volver a poner esto como estaba. Y vamos a programar el chequeo. Pero antes voy a hacer una pausa. No hay
me tomo unos mates y voy a mirar el chat a ver si hay una pregunta. Así que hacemos un pequeño descanso. Díganme si se ve, si se escucha, si van entendiendo, si estoy hablando en otro idioma. Si hay alguna duda, no sigo. Bueno, entonces vamos a... esto lo voy a sacar. En un segundito. Tenía ahí a Pablo ayudándome, pero sacarlo así por internet. Y ya continúo. Bien. Entonces, volvamos al código. Esta escena. Entonces, estábamos acá. Vamos a implementar el chequeo. ¿Qué es lo que yo quiero que pase? Antes de crearle turno, quiero que se priorice lugares. Entonces, sí, no. ¿Y qué voy a hacer si no hay lugares? Bueno, acá, esto es una cuestión de diseño. No es concurrencia, no es JavaScript, no es SQL. Básicamente yo tengo un montón de maneras de reaccionar ante una situación excepcional o de error. Y una buena es tirar una excepción. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, este método devuelve un turno, ¿no? Yo después en el control lo voy a usar este turno, se lo voy a devolver al cliente para que haga lo que quiera. Entonces supongan que no pude sacar el turno porque no había lugar. Y le devuelvo un null, undefined, -1. Esas prácticas no están buenas porque no son expresivas. Digamos, si la persona está esperando, si el que usa el código está esperando que vuelva un turno y vuelve null, entonces ¿qué interpreta? Anduvo, ¿y pero por qué no anduvo? No anduvo porque se cayó la base, no anduvo porque faltaba hacer una migración, no anduvo porque hubo un chequeo que no se cumplió. Bueno, entonces la mejor idea, o la que a mí más me gusta y a mucha gente también, es si un caso excepcional, bueno, resolverlo con una excepción. Y eso es muy fácil porque además yo lo hago con una excepción, entonces después no tengo que andar preguntando si falló, si nada. Si falló, tiré la excepción y sigo adelante. Si se sigue ejecutando el código es porque no falló. Bien, y eso es muy simple porque yo ya hice este método de lugares disponibles. Este método se podría mejorar, pero básicamente, ¿qué hace? Utiliza una cosa que da Sequelize, porque la actividad tiene asociados turnos, as many turnos y belongs to espacio. Eso quiere decir que tiene un espacio, uno solo, y que tiene varios turnos. Entonces, con esta sintaxis, yo me puedo traer todos los turnos y hacer el length. No es tan óptimo. Yo podría hacer una query pelada, digamos, a la base y hacer un count. Pero es más difícil de mantener. Tampoco era el objetivo de esta pequeña charla, utilizar SQL. Entonces, no me voy a meter con eso. Pero acá yo podría hacer un count. Where actividad ID igual 10.id, ¿no?
podría hacer esa query, funcionaría. No lo voy a hacer así, lo voy a hacer en la versión objetos. Y después acá lo mismo, que hago? Me traigo el espacio, y también esto es una query la base. Yo podría acá decirle, mira, de todo eso, tráeme la foro nada más, porque no me importa el resto. No voy a leer los otros campos. Podría hacer eso y sería una query un poco más barata. De vuelta, optimizar en una instancia sí no tiene sentido porque me implica mucho más tiempo al programar y no estoy seguro de cuál es la ganancia que obtengo, digamos, porque para optimizar hay que medir. Entonces, si yo estoy seguro que ahí tengo un cuello de botella, bueno, entonces me pongo a trabajar en pensar cómo mejorarlo. Si no, bueno, no sé, no es súper importante, y menos en esta instancia. Tenemos 1.000.000 de usuarios, quizás diría otra cosa, pero tenemos 700. Bien, entonces, toda esta perorata para un hijo. Sí. No debería pasar, pero vamos a poner menor o igual por las dudas. Sí, los lugares disponibles son menor o igual a 0, entonces... Y vamos a tirar un error. Ahora vamos a hacer así y vamos a poner no hay más lugar en esta. Intenta con otra. Acá podemos hacer esto, podemos poner un mensaje más técnico. Yo estoy pensando que esto podría llegar a verlo el cliente, depende de cómo se programe el front. Así que voy a poner un mensaje interesante. Bien, entonces ¿esto qué hace? Bueno, ejecuta esto, fíjense que hace una wait, ¿por qué? Porque esto es asincrónico, ¿por qué? Porque básicamente le va a ir a pegar a la base de datos. Y si esta cuenta da 0 o menos, no debería dar menos, pero supongamos, tiene un error, no hay más lugar en esta actividad, intenta correr. Y de acá en adelante, si yo estoy ejecutando acá, es porque había lugar. Sigo sin resolver el problema de concurrencia, porque otra vez, quienes sepan algo de concurrencia saben que puede ejecutarse este if y en el medio alguien se puede anotar para el turno. Entonces cuando se ejecuta esta línea, lo que pasa en este if ya no vale porque alguien se anotó. Bueno, ahora vamos a ver cómo resolverlo, pero vamos paso a paso. Este test tendría que pasar. Y es más, yo acá puedo hasta ponerle el mensaje. Creo que vamos a ejecutar. Perfecto. Bueno, esperen que quiero ver si puedo abrir el chat en el celu, así voy mirando mientras tanto. Creo que sí, pero nunca lo hice. Sí. Sí puedo. Bueno, entonces... bien, ahí falló. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo ahora? Bueno, lo podemos comitear porque hicimos algo que anda prácticamente interesante. Vamos a hacer creado método para turno. Uy, qué lento que está. Esto no suele ser así lento, se ve que la maté por el streaming. Bueno, esto tiene un pequeñito problema que después yo cuando venga acá, o sea, este método yo lo voy a tener que usar acá en el controller y si yo no hago nada, bueno, no, perdón, no es acá. Acá en vez de hacer turno create sería actividad sacar turno para, y acá le tengo que pasar el usuario, ya lo tengo, y le voy a pasar lo que sea que venga en el body, asumiendo que ahí van a venir los atributos que necesito. Por ejemplo, el medio de transporte. ¿Qué pasa? Si esto falla, así como está, me va a tirar un 500. ¿Por qué? Porque todos los errores que yo no manejo
termina siendo un 500, que es 500 internal server error, y eso me va a romper el frontend. Aunque tenga un mensaje amigable, el frontend lo va a interpretar como un error fatal, digamos, como que el servidor se rompió y no va a saber qué hacer, y me va a meter una pantalla genérica que dice ups, que todo. Entonces, yo no quiero que tire un 500. Y ahí estoy viendo la pregunta de Joaco, si los logueamos. Se podrían loguear, se podrían mandar a rollbar, por ejemplo, que lo estamos haciendo con otros errores. De hecho, si ese error se tira como un 500, ahora va a llegar a rollbar, que es una herramienta que utilizamos para loguear errores inesperados y que nos avise de alguna manera. Yo no quiero eso, yo quiero devolverle al usuario una información de que hubo un error, pero no quiere decir que mi servidor se rompió. O sea, hubo un error porque quiso hacer algo que no podía, no porque, eh, no porque el código está mal. Entonces, básicamente yo qué haría en ese caso, bueno, haría un try catch y haría esto así. Pero, de nuevo, acá voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque no quiero atrapar cualquier error. Que supongamos que es un error de que se rompió la base. Entonces ahí sí sería un 500. Entonces, ¿qué puedo hacer acá? Y bueno, en JavaScript no hay una forma interesante de manejar los errores. Entonces yo podría hacer esto. Si error punto message, creo que los errores tienen un atributo que se llama message. Y bueno, si el... ¿Dónde está? Si el mensaje de error es este, entonces, por ejemplo, hacer status, mandarle un 422 y mandarle el error, ¿no? Por ejemplo. O mandarle el mensaje solamente, pero no mandarle todo. 422 es entidad no procesable, algo así, que básicamente significa que no puedo hacer nada con eso, y aunque cambie la request no anda. Como que es algo que no lo voy a poder crear. Y si no, bueno, tira el error de vuelta porque no sé qué es y no lo voy a manejar acá, porque eso estaría enmascarando un error. Ahora esto es re frágil, ¿por qué? Porque si yo decido que el mensaje de error cambia, y acá, no sé, me parece que esto no lo quiero poner, entonces lo borro. El código me queda dependiendo de una string, que es algo bastante culero. Entonces para eso, en los lenguajes, hay algo que se llama excepciones tipadas. Entonces yo me puedo crear un tipo de excepción. Entonces, por ejemplo, actividad, o por ejemplo, no hay más cupos, error. Y lo que tengo que hacer es que esa clase herede de la clase de error, que es una clase de JavaScript. Y por ejemplo acá, entonces acá tiro ese error. Esto lo podría meter en la excepción si quisiera. Por ejemplo, vamos super y ya le pongo ese mensaje. Entonces siempre que tiro este error sale con ese mensaje. Y volvemos al test. El test probablemente va a seguir pasando porque mira el mensaje. Pero también es medio frágil esto, porque el test termina dependiendo de un string, que es el mensaje de error. Bueno, ven, ahí pasó. Mejor aún es simplemente verificar que tiró este error. Entonces el mensaje ya es una cosa que no me importa. El test es algo que voy a definir más adelante. Esto debería sugerirme, no, porque yo no lo exporté. Sí. Y ahora con un poco de suerte. A ver. Ahí. Esto sale de aquí.
Y ahora lo que estoy chequeando es que tira ese error, no estoy chequeando que el mensaje, no me importa el mensaje. Bien, vamos a... bueno, esto... Ah, bueno, y esto me quedó, entonces acá como sigue siendo un espanto, pero no es tan feo como antes. Yo puedo hacer esto. Bueno, está un poco lento y me hizo el estudio. Entonces ya no es tan espantoso como lo que había antes. Digo, bueno, si el error es instancia de esto, devolver el mensaje. Y si no, tira el error y que se atrape en otro. Pero acá ya tiene un 422, que si no recuerdo mal es eso, un processable entity, que lo que quiere decir es no puedo procesar esto, no sé qué hacer, arreglar. A ver. Sí, un processable entity. ¿Qué quiere decir esto? Mira, la request estaba bien, o sea, lo que vos mandaste está bien, no es que tenés un error sintáctico ni que le pifiaste el nombre de un atributo, pero yo no puedo hacer nada con esto. ¿Por qué? En este caso, pues no hay cupos. Entonces es una convención, los códigos son 1.000.000. Por ejemplo, otro que uso bastante es 400, que ahí sí quiere decir, mirá, vos me mandaste algo que no lo puedo procesar, pero porque está mal la request. No sé, porque por ejemplo, la actividad no existe, o pusiste un medio de transporte que no es válido, digamos, yo ni siquiera lo puedo procesar, pero pues es un error de validación de los datos. Esto tiene que ver con algo más semántico, que bueno, mirá, los datos estaban bien, pero no te puedo dar uno. Eso igual tiene que ver con convenciones de cada equipo, de cada API, de cada proyecto, digamos, ¿no? En este caso, yo decido hacerlo así, en este equipo lo haríamos así, en otro equipo podríamos otra cosa. Lo importante es que toda la API lo haga igual, de manera tal que quien la usa sepa que si te viene un 422, entonces no tenés nada que hacer. O sea, esa request no te va a andar porque estás incumpliendo alguna validación que tiene que ver con la semántica, con la funcionalidad. Bien, esto le tendría que agregar un test. De hecho hay un controller, un test de este controller, que ahora no pasa nada, me parece, porque esta actividad debe tener lugares, sí, porque hay 15, creo una sola. Pero bueno, si yo acá podría y debería agregar un test de una actividad que no tiene cupos y ver que me devuelve 422, pero no lo voy a hacer ahora, no me quiero extender en eso. Entonces esto lo vamos a comitear. Esto también. Y el turno controller por ahora no, porque me va a faltar el test. Prefiero comitearlo cuando haga el test. Entonces, manejo de errores. Bien. Bien, volvemos. Entonces, ahora viene la parte de el nombre de esta actividad o de este vivo, que es resolviendo un problema de concurrencia. El problema de concurrencia es el que ya les expliqué. Que se puede dar a este nivel, digamos al nivel de el tiempo que pasa desde que yo aprieto pedir turno. O sea, con lo que acabo de hacer se solucionaría en parte el problema. ¿Por qué? Porque además de este chequeo que se está dando acá, ya va a haber un chequeo cuando yo apriete guardar. Entonces ahí ya se va a solucionar en parte ese problema. Pero tengo un segundo problema, que es que puede ser que eso pase en un momento en el que, en el mismo momento, podría llegar a pasar. ¿Por qué? Porque dos personas tocan guardar al mismo tiempo. Entonces ahí todavía el código que dice no me sirve, porque van a entrar los dos. Bien, entonces para eso básicamente
quienes saben algo de concurrencia, probablemente piensen, bueno, acá hay que un mutex que arranque acá. Esta sería la solución más precaria, ¿no? Mutex termina, entonces mutex es mutua exclusión. Entonces no puede haber dos recos que estén ejecutando este código a la vez. Chao. Bueno, se podría mejorar semáforos, monitores, etcétera. Depende de las perspectivas de sincronización que tenga el lenguaje. Pero en este caso yo no voy a usar cosas de Node.js para sincronizar, sino que voy a utilizar algo que me da SQL. ¿Y por qué? Primero porque es cómodo de usar. Y segundo, porque eventualmente esta aplicación podría estar corriendo en varios servidores a la vez. Un balanceo de carga, digamos, yo podría tener varios servidores, supongamos que voy a tener muchos usuarios, entonces no tengo un solo servidor corriendo una aplicación, tengo varios. Entonces hay una sincronización dentro del servidor ya no me sirve, porque me puede pasar que haya dos personas en distintos servidores que quieren sacar un turno para lo mismo. Y por más que yo sincronice en el server, no se va a dar cuenta. Entonces tengo que sincronizar con la base de datos. Y la base de datos me da una herramienta para sincronizar que son las transacciones. Sirve para muchas más cosas que para sincronizar. Pero yo en este caso lo quiero sincronizar. Bien. En Sequelize, yo tenía un machete. Yo lo usé, lo que tenía. En Sequelize, básicamente hay una sintaxis para hacer transacciones que es di.sequelize.transaction. Entonces, la transaction, ¿cómo funciona? Hay varias maneras de hacerlo, pero esta es la más sencilla. Yo hago esto, meto este código acá adentro, esto lo tengo que hacer asincrónico, esto lo tengo que agregar un return, y me está faltando con un paréntesis. Bien, fin. Ahí metí una transacción. No, todavía no. Y vamos a ver. Si alguien estuvo atento, van a ver que hay unos logs que yo no le di bola hasta ahora. Vamos a ejecutar esto. Y vamos a ver la salida. Bien, fíjense, el test pasó, pero yo quiero ver qué onda las transacciones. Bien, en este caso yo ya lo tengo configurado, entonces fíjense, los insert de arriba de todo que crean el ambiente no tienen ninguna transacción. Define, undefined. Entonces de repente empieza una transacción, tiene un ID, y de ahí en más todas las cosas que ocurren, que es un select, que básicamente es esto hace dos select de hecho. Fíjense, trae los turnos, después trae el espacio, después hace un insert. Fíjense que todo tiene la misma transacción, el insert es el create, y después comitea. Bien, ahora acá si saben algo de JavaScript se dan cuenta que aquí hay una magia. ¿Por qué? Porque yo estoy metiendo, lo único que hice fue meter esto adentro de una función, se la paso a este método transaction, y automáticamente eso me lo metió en una transacción. Bueno, eso en realidad es una magia, algo recontra experimental, que se llama Continuation Local Storage, y que yo lo tuve que configurar. O sea, para mí configurarlo fue instalar este paquete, poner aquí en namespace, poner use cls, fin, no me importa cómo está hecho. O sea, me interesa por ahí, pero otro día lo leo, no tengo que entenderlo para poder usarlo. Tengo que entender cómo funciona, no cómo está hecho. ¿Qué hace eso? Hace que cuando yo creo una transacción con este método, con esta función, y le paso una función adentro, que es la que va a ejecutar, automáticamente todas las operaciones que haga Sequelize con la base de datos me las engancha en una misma transacción. Fíjense que eso se ve acá. El ID siempre es el mismo. Si yo no configurara esto, que básicamente sería comentar esta línea, vamos a ver que corro otra de los tests y no hay ninguna transacción ahora.
O sea, hay una transacción, pero no tiene nada dentro. ¿Por qué? Porque no es automático que ocurra esto que ocurre cuando yo configuro ese coso CLS. Fíjense. Acá está la transacción, porque es el commit. Y acá no hay ninguna transacción. ¿Ven? Undefined, undefined, undefined. La forma en vole, digamos, de hacerlo es que acá me viene la transaction. Y yo en cada cosa que hago, acá creo que es en el segundo parámetro, le tengo que pasar el objeto. Entonces tendría que pasarlo acá, a este lugar disponible, agregarle un parámetro y pasarlo acá y pasarlo acá. Y ahí sí funcionaría, fíjense, ahí como lo metí acá, así corro los tests, solamente el insert va a estar dentro de la transacción. Las otras operaciones no, entonces no me sirve. ¿Por qué? Y porque yo quiero que esté todo junto. Sigo teniendo un problema. Ven, acá el insert, acá me dice la transacción, acá le damos de vuelta y el select no está dentro. Bueno, nada, eso es algo interesante que tiene Sequelize. Son esta idea de contextos que a fin de cuentas lo único que hace es todo el código que está dentro de esta función le mete la transacción y eso es muy bueno. Entonces, hasta ahora lo metí en una transacción. ¿Qué es lo bueno? Que si falla, falla todo, se rompe todo y no se comitea nada. Pero sigo teniendo un problema. ¿Por qué? Porque las transacciones no bloquean la tabla. Entonces, ¿qué necesito yo para bloquear la tabla? Bueno, tengo que configurar estas transacciones para que tengan un cierto nivel de aislamiento. Esto es algo recontra específico de SQL. Van viendo ahí que yo les dije que uno se olvidaba de que estaba programando SQL hasta que tenía que acordarse, por ejemplo ahora. Y este tipo de transacción serializable, vamos a ver qué hace. Pero básicamente, bueno, yo ya lo sé porque lo usé en otro laburo. Básicamente bloquea a otras transacciones que estén trabajando, pero a otras transacciones que estén trabajando sobre esa misma tabla, las va a meter en serie, no serie, por eso es serializable, como que arma una cola y entonces va a fallar. Entonces, eso, ¿qué tiene de bueno? Que me aseguro de que este código solamente se está ejecutando en un lugar a la vez. ¿Qué tiene de malo? Que hace que mi aplicación sea más lenta. ¿Por qué? Porque si tengo 100 personas queriendo sacar turno, van a tener que esperar. Probablemente un poquito más de lo que tendrían que esperar si no tuviera este chequeo. Pero bueno, es la manera que hoy yo tengo de ver que no supere el aforo, que eso es mucho más importante. Si hay que esperar un poquito para sacar el turno, bueno, espero un poquito, pero eso tiene que andar. Si me da un turno, tiene que ser porque hay lugar. A nivel código no cambió nada. Vuelvo a correr los tests, van a pasar. Y como yo acá le puse un return, esto termina devolviendo lo que sea que devuelva en función de adentro, o sea que devuelve el turno. Y si falla, falla. Fíjense, ahí pasaron. Y de esa manera, fíjense que limpio que me quedó el código. Yo acá en el test no cambié nada. Acá prácticamente tampoco cambia nada, o sea, metí lo que ya había hecho adentro de una transacción. Pero, bueno, ahora tengo eso. No sé, vamos a comitearlo, esto. Vamos a ver, sacar turno. Vamos a hacer una prueba, que no estoy seguro que funcione. Vamos a probar. Vamos a hacer esto. Mientras yo hago esto, pueden hacer preguntas. Lo que voy a tratar ahora
es de simular la concurrencia. Muy difícil simular la concurrencia. Vamos a ver si me sale. Sacando 2 turnos a la vez, o todo a la vez que pueda. No sé si va a salir. Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer? Estas son 2 promises y voy a tratar de ejecutarlas a la vez. Y para eso podré usar el promisol, pero el promisol falla si una de las 2 falla. Entonces yo hoy vi que había un all settle, que básicamente ejecuta todas, no importa si falla o no falla, ejecuta todas lo mismo. Y después me vuelve un objeto que me dice si falló o no falló. Entonces vamos a instalar esto. No se copió. Y de paso, bueno, les muestro, o sea, yo lo he buscado esto, pero básicamente cuando uno programa es así, ¿no? O sea, cuando tiene un problema, googlea un rato alguna solución o más o menos tiene una idea de cómo encararlo. Y por ejemplo, me estaría bueno tener un método que reciba varias promises, me diga si están todas espera que estén todas resueltas, no importa el estado. Bueno, acá encontré esto que lo resuelve, yo ya sabía cómo se llamaba, pero digo, nada, lo instalo, lo uso, en fin. Acá lo voy a hacer así como está acá. Vamos a traer pero luego voy a sacar la sintaxis. Entonces acá que no le gusta. Okay. Y acá esto no va a salir, pero más o menos que simularía una cosa en simultáneo. Debería pasar que una de las 2 falle. Si realmente es en simultáneo, cada vez que lo corramos debería fallar una distinta. No creo acá que sea en simultáneo, así que va a fallar siempre la misma, pero bueno, vamos a ver. Corro el test, cualquiera, este por ejemplo. Bueno, ven. No, vamos a apagar el test, el log del SQL que me está molestando un poco. El test falla porque, bueno, el match y eso no está ejecutando, pero lo que quiero que vean es cómo una de las 2 falla, siempre hace la misma. Pero bueno, ven, la primera anda, la segunda falla. Ejecuto de vuelta, me pasa siempre lo mismo, va a fallar la primera. O bueno, va a fallar una, en realidad no estoy seguro que sea la primera, porque ahí me dice turno, no sé cuál es la que anduvo. Pero bueno, eso. Fíjense cómo, bueno, y si yo hago más de vuelta, solo una va a andar, el resto van a fallar. ¿Por qué? Porque me quedé sin cupo. Vamos a ver eso. Ven, turno y después todas las otras database error. Habría que ver por qué tira database error, eso ya sucede, pero bueno, la cosa es que solo pasa una. Si yo cambiara el aforo, pongo 3, bueno, tienen que pasar 3 y fallar una.
Podría agregar un test de esto, también sería interesante. Pero bueno, lo estamos probando así, como medio interactivamente, como para ver solamente. Y efectivamente falla. Fallaron tres lo mismo. Habría que ver qué pasó. Eh, pero bueno, no sé qué me pasó, che. Pero bueno, nada, básicamente es eso, ver que efectivamente fallan. Que esto de alguna manera simula una concurrencia. Y un poco esto fue todo que quería contar. Acá lo que faltaría, como para terminar de cerrar esta issue, es bueno, comitear y testear esto del controller, ver que efectivamente me devuelve 422. Y con eso en el backend ya estaría. Después lo que habría que hacer en el frontend, en esta pantalla que les mostré antes, sería que cuando yo toco guardar, se quede esperando el resultado de la API. Y, o sea, hoy lo que hace es redirige a la pantalla inicial, redirige acá. Y no está contemplando si esto falla. Lo que habría que hacer es lo que les dije al comienzo. Si falla, si llegara a fallar ese guardar, mostrar un mensaje amable que diga, por ejemplo, lo sentimos mucho, o ups, no se pudo pedir turno porque la actividad se completó. Es como ponerse completó mientras vos pedías turno o algo así, porque si no, como que no se entiende por qué me la dejaste elegir si ahora no hay lugar. Podríamos poner algo que dé cuenta de eso, como por eso. Ups, la actividad ya está completa. Podés volver atrás y seleccionar otra, o podés volver al inicio. Así que bueno, un poco vimos cómo resolver un problema de concurrencia en Node.js, utilizando SQL, utilizando SQLize, utilizando transacciones. Y lo resolvimos entre todo con TDD, que también es algo que muchas veces pareciera que no sirve. Y en este caso a mí me resulta súper útil la herramienta, porque es un problema complejo y porque además probar esto levantando la API, haciendo rico, todo sería súper lento, súper engorroso. Fíjense que ni siquiera levanté yo el servidor en un momento, podría hacerlo al final como para mirar que efectivamente esté andando, pero bueno, digo, uno con test también puede probar, después eventualmente entonces subir a otro ambiente y lo probará alguien más a mano, etc. Pero los tests son una super herramienta y más para este tipo de cosas. Entonces, nada, mientras voy a prender la luz, porque imagino que no me deben estar viendo muy bien, dejo abierto unos minutitos si alguien quiere preguntar algo y si no, cerramos. Mm, 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 mm. Bueno, les cuento que
Cuando finalmente suba al canal, el sub también programa este video. Pueden seguir en el canal, se pueden suscribir. Voy a poner el link acá en el chat. Cuando finalmente suba este video al canal, lo que voy a poner en la descripción es el pull request donde subo este cambio al repositorio. Para que lo puedan ver cómo quedó finalmente. Se debe agregar el test del controller y creo que no mucho más. Les cuento también que este proyecto está en producción, hoy en día está utilizando, tiene más o menos 700 y pico de usuarios. Lo están utilizando sobre todo ingresantes de la universidad para hacer visitas guiadas. Y bueno, esta semana también se va a empezar a utilizar para reservar turnos para ir a utilizar computadoras. Y creo que esos son, no sé si para la biblioteca o algo así. Y además de todo eso, bueno, esta aplicación, esta issue en particular la hice yo porque era algo complejo y me interesaba hacer una transmisión para que quede, para ver cómo resolver un problema así. Pero la gran mayoría del código lo escribieron estudiantes, que son básicamente los que estuvieron participando en el chat. Y además, esta aplicación está licenciada con una licencia libre, la licencia GPL 3.0, si no me equivoco. Entonces eso permite que yo les pueda pasar el código que acabo de hacer y todo el código, ¿no? Digamos, todo el código de la aplicación. Ustedes lo van a poder ver en un repositorio GitHub. Van a poder ver cómo está hecho y en particular van a poder ver los cambios que yo introduje a partir de esto que vimos recién en el video. O sea, este código también lo van a poder ver como texto, por decirlo de una manera. Y bueno, eventualmente si un día tienen un problema así, inspirarse, que es básicamente lo que hacemos quienes nos dedicamos a programar. Así que bueno, hasta acá llegamos. Muchas gracias por acompañarme. Espero que les haya gustado, espero que les haya servido. Y nos vemos en un próximo video. Gracias.